Bueno, yo soy Melania Canales Poma, soy del pueblo quechua. Huaquincuna seguramente era una simita rimanquichi, era una simipe mayras kai pachantarimachuan, pero mana Huaquincuna ya chancho era una simita. Kaimi kai algo simichallapi rimasun chicriki. Ari, bien, como representante de las organizaciones de mujeres indígenas, andinas y amazónicas. En ONAMIAP se estila que un periodo, la presidencia es andina y otro periodo es amazónica. Y además que hay, no, que le digo, alternancia en este sentido. Yo quisiera de repente plantear algo, decir que los pueblos y las mujeres indígenas nunca hemos tenido fronteras. Y hablar de fronteras es muy colonial, en primer lugar. Y asimismo prosigo diciendo a partir de lo que expuso la viceministra. La viceministra plantea, ¿no?, desde el censo. El censo se ha llevado a cabo 2017. Ahí hubo una pregunta de autoidentificación y por lo tanto el 25% de toda la población peruana se autoidentificaron parte de un pueblo indígena u originario. A partir de ahí, del 2017, existen los datos que justamente ha hablado la viceministra, pero nuestra gran pregunta, si ha existido de 2017 esos datos, ¿han venido implementando? ¿Por qué recién hablamos de algunos datos y no se habló desde aquella fecha del 2017? Ahí es nuestra gran preocupación. Y lo ha dicho también que los pueblos indígenas, somos 55 pueblos indígenas, andinos y amazónicos. Más del 20%, el 22%, 22 punto tanto por ciento, son pueblos andinos, quechuas y aymaras. Y casi el 2% son pueblos amazónicos. Eso es lo que dicen las datas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera decir por qué no se ha ido implementando. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Y una de las cosas que sí me preocupa cuando nos divide Ande y Amazonía. Como que los derechos de unos son más importantes que los otros derechos. Y eso yo creo que se tiene que tomar en cuenta. En estos momentos hay mayor tiempo de cuarentena, por ejemplo, en Huancavelica. Solamente 2 días pueden salir y el resto tienen que estar encerrados, por ejemplo. Y eso para nosotros es una gran preocupación. A nosotras nos sorprende que a más de los 70 días, ¿no?, de 70 días de esta crisis que estamos viviendo, no haya habido protocolos, programas, planes para pueblos indígenas, menos para mujeres indígenas, que hasta ahora no hay nada. A pesar de que la primera semana de la cuarentena tuvimos una reunión, MINCOR y el Ministerio de Salud. A pesar de ello, MINSA, ¿no?, que hemos dado algunas de las propuestas. Tener claro que el Viceministerio de Interculturalidad es la autoridad, el órgano técnico en materia de pueblos indígenas, en materia de derecho de pueblos indígenas. El ministro es el representante político, Y entonces, como ente ejecutor,
el viceministerio no ha dado una respuesta oportuna. Y me sorprende que muchas veces se echa la culpa, ¿no?, a los gobiernos locales, regionales, y la verdad es que hemos podido también averiguar, los gobiernos locales y regionales no han tenido lineamientos. ¿Cómo, cómo deberían hacer las cosas? O sea, el órgano técnico tenía que haber asesorado y dado lineamientos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Comunicación, a todos los ministerios. Es ellos el que tienen que dar asesoramiento y lineamientos. Yo quisiera saber si ha dado a todas las instituciones lineamientos que yo conozco, hasta ahora nada. Y no solamente, como se dice, es echar la culpa a los gobiernos locales. Asimismo estamos diciendo que asesoran, y entonces ha brindado asesoramiento a Energía Minas para que restrinjan las actividades extractivas en territorios indígenas que actualmente han producido contagio. ¿Dónde está ese lineamiento? ¿Dónde está ese asesoramiento? Asimismo, por ejemplo, en Lambayeque, y conocido por todos y todas, las agroexportadoras son el foco de contagio. ¿Hay lineamiento? ¿Hay asesoramiento? Esa es nuestra preocupación, nuestra gran preocupación. Los pueblos indígenas somos invisibilizados. Más aún los pueblos andinos. No se quiere hablar de los pueblos indígenas andinos. ¿Por qué no se quiere hablar de los pueblos indígenas andinos? Siempre nos han querido invisibilizar. Tantos años nos han querido ocultar, como se dice. Nos quieren guardar, a pesar de que somos 55 pueblos indígenas. Muchas veces esa es nuestra preocupación. A los pueblos indígenas, una vez más, digo, siempre los pueblos exigimos derechos, demandamos derechos. Y esto no es de ahora, de la época de la invasión española, hemos venido pidiendo esos derechos. Pero sin embargo, a los pueblos nos mira que somos bonitos en el museo, que somos bonitos en la foto. Calladitas nos vemos bien. Porque hablando, no, hablar no. Para el baile estamos bien, para el turismo estamos bien, para las exposiciones estamos bien. No queremos eso. Exigimos y demandamos derechos. Queremos ser sujetas de derecho. Y no solamente que se hablen documentos, que ya saqué esta norma, que ya hay esta ley, que ya... ¿Dónde está la implementación que no se ve? ¿Dónde está la implementación? Ese es el tema. Y ahí nosotras justamente venimos una vez más diciendo, exigiendo y demandando derechos. Y muchas veces, por este rol que tenemos como organización, porque el rol de las organizaciones es demandar y exigir derechos, se nos hostiga, se nos discrimina, no quieren escucharnos. Hasta hoy en día, como NAMIAP, este es el 6º ministro de Cultura, estamos pidiendo reunión bilateral. Y hasta ahora no nos dan una reunión bilateral, por ejemplo. No nos dan. Y ahí, ¿por qué no nos quieren dar una reunión bilateral? Si queremos plantear, como se dice, nuestra agenda. Y que nos escuchen. Queremos que nos escuchen y queremos que implementen. Una de las cosas que ahí vemos es que se habla también de las reuniones multisectoriales. Claro,
existen las reuniones multisectoriales, pero entre gobierno, entre autoridades, de repente. Pero ¿y dónde estamos los pueblos indígenas? Según el convenio 169, decimos nosotros tenemos derecho a participar, inclusive en los planes, programas, lineamientos para pueblos indígenas. ¿Dónde está? No nos hacen participar. Por eso exigimos desde ONAMEAP, con muchos pronunciamientos, decimos, queremos un espacio, o sea, participar en el espacio multisectorial donde tenga poder de decisión, un espacio con poder de decisión que nos escuche. No queremos intermediarios, porque los intermediarios a veces limitan la participación. Y es lo que venimos exigiendo. Y otra de las cosas, cuando se habla de prevención, ya no es ahora de hablar de prevención. Ya el contagio llegó a nuestras comunidades. Ahora es hablar de contención. ¿Dónde está la estrategia de contención para pueblos indígenas? Porque ya llegó el virus. A ver, muchas de las cosas que se han distribuido, como las máscaras, muchas veces no son nada interculturales, pues. No hay nada intercultural ahí. No hay ni siquiera en la cuarentena, ni siquiera es intercultural. Desde los pueblos indígenas, desde las mujeres indígenas, hemos dicho, en la ciudad pueden decir, quédate en casa, pero en la comunidad vas a decir, quédate en casa. No, pues, en la comunidad tiene que decir, quédate en la comunidad. En la ciudad tenemos, pues, estamos en cuarentena en casa, podemos salir para la tiendita, de repente al mercado, pero en la comunidad no. En la comunidad tienen que seguir produciendo la comida, que no se malogre sus productos. Es también esa intervención que de manera diferenciada, no se pensó eso, no se pensó, o hay lineamientos desde el principio para ello. 2 minutos, Melania. Entonces, bueno, sí, yo sé que solamente nos queda muy pocos minutos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta, ya para terminar, y cuando se habla de control territorial, ahí está el hermano Lizardo, por favor. Si hablamos de control territorial por Fuerzas Armadas y por policías, ¿dónde está la autonomía y la libre determinación de los pueblos? ¿Dónde están las autoridades comunales? Que no se coordinó con ellos, porque aquí los pueblos indígenas tienen sus autoridades y en esta situación, en esta crisis, hemos visto que muchos funcionarios, policías y militares han llevado el contagio a las comunidades. Entonces, tenía que haber protocolo de principio cómo se tenía que entrar a la comunidad. Esto, que el control territorial sea por Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, eso para nosotras como mujeres indígenas es muy preocupante, porque no se respeta nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación. Muchas gracias, mi estimado.